al habernos traído a tu casa, al permitirnos servirte, Señor. Gracias, Señor, estamos tan agradecidos contigo por tanta misericordia que nos has extendido. Y gracias, Señor, por permitirnos alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, Señor, venir a buscarte, y que cuando nosotros te buscamos, tú sales al encuentro de nosotros. Gracias, Padre Santo, y te suplicamos que nos hables en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos convenza en nuestro corazón, nos hable directamente a nuestro corazón, nos dé esa revelación de tu palabra, Señor, porque queremos conocerte más, queremos hacer tu voluntad, queremos amarte más, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos, háblanos, y que tu palabra venga, si nos va a redarguir, si nos va a exhortar, si nos va a hacer una llamada de atención, Señor. Si viene de ti, Señor, lo recibimos. Así que esperamos recibir esa palabra hermosa tuya, Señor, y que esa palabra se haga rema en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 10, dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Y tiene algunas características, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Cuando hablamos de aposento alto, mis hermanos, el aposento alto está mencionado muchas veces en la Biblia. Por lo menos aparece 290 veces. Y entonces, cuando algo aparece aquí en la palabra, pero aparece bastante, quiere decir que para el Señor tiene mucha, pero mucha importancia. Y yo quiero tomar esa parte del aposento alto y quiero hablar acerca de las ministraciones en el aposento alto. Miren, en el aposento alto hay ministraciones hermosas, y quizás solo veamos una hoy, pero quiero que veamos eso, que veamos la importancia que el Señor le dio al aposento alto. Entonces, las ministraciones en el aposento alto. Y lo que les decía, el aposento alto tiene referencia de 260 veces en la Biblia. Miren, es tan importante. Yo quiero que hoy le pongamos mucha atención a esto, que cuando salgamos de acá, o mejor dicho, desde que vayamos comprendiendo el tema, que es esto que es el aposento alto, que nos vaya cambiando nuestra forma de ser, que nos haga conocer más al Señor. Dice Jesús, miren, Jesús se reunía con sus discípulos en un aposento alto. Él constantemente visitaba un aposento alto y se reunía ahí con sus discípulos. Ahí convivían, enseñaba la palabra, ahí los ministraba. Miren, en el aposento alto sucedieron cosas hermosas, y Jesús estuvo ahí. Los discípulos, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos se reunían regularmente, y el Espíritu Santo se manifestaba allí en el aposento alto. Muchos años después del nacimiento de la iglesia, los discípulos se siguieron reuniendo en el aposento. Este lugar se conoce como aposento alto, pero también aparece, a veces lo traducen en algunos versos lo traducen como el cenáculo, que es la palabra latina que significa aposento alto. Y todavía se puede, miren, hay un aposento alto que lo convirtieron en un centro turístico, un lugar que allá en Israel lo tienen, en Jerusalén. Y la gente cuando va a Israel lo visita ese aposento alto. Pero en el tiempo de Jesús no era un lugar turístico, no era un lugar para ir a conocer, sino que era un lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos para estudiar la palabra. El Señor les enseñaba, el Señor los ministraba. Y entonces
Miren, el apóstol Juan, el discípulo amado, él conocía bastante del aposento alto, porque claro, siempre anduvo con Jesús ahí. Y él pudo ver, pudo notar cómo era la actitud de Jesús cuando llegaba al aposento alto. Y este verso de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 lo hemos leído, lo sabemos de memoria, lo usamos para evangelizar. Es un verso muy conocido, pero Juan tenía un concepto mucho más amplio de este verso, porque cuando Jesús llegaba al aposento, aún Jesús, miren, Jesús llamaba a la puerta. Él no entraba directamente, sino él llamaba a la puerta. Y entonces por eso Juan escribe tomando esa referencia, tomando esa base. Es como decir, yo recuerdo cuando Jesús llegaba al aposento y él llamaba a la puerta y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo que sucede es que precisamente en el aposento es donde se celebró la primera Santa Cena, y ahí se celebró la última Pascua. Y claro, vemos esos cuadros que venden y dicen la última cena, pero cuando habla de la última cena fue la primera Santa Cena y fue la última Pascua. Pero entonces ahí vemos Jesús llegando al aposento, tocaba, llamaba a la puerta, y entonces si le abrían, él ya entraba. Y entonces miren, pues, cuando hablamos de aposento alto, el primer verso que les leí, segundo de Reyes capítulo 4 verso 10, donde aquella mujer de Sunem, esta es una mujer distinguida, es una mujer importante, y ella le dice a su esposo, le dice: mira, ¿por qué no hacemos un aposento alto? Y que cuando venga el profeta, primero ya le había hablado a su esposo antes y le había dicho: mira, yo he visto que aquí frente a la casa, en el camino, pasa un hombre de Dios, ¿por qué no lo invitamos a almorzar? Y entonces cada vez que él pasaba, se quedaba ahí a comer, comía y se iba. Pero de repente ella dice: no, le vuelve a hablar al esposo y le dice: mira, yo ya me convencí. Ya me convencí que este hombre no es un cualquier hombre. Este es un siervo de Dios, este es un profeta. ¿Por qué no le construimos un aposento alto y que cada vez que venga, que coma, que se retire ahí, que se vaya a quedar ahí al aposento, y cuando él quiera que se vaya? Y lo hacen. Entonces vemos la importancia del aposento alto desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya existía esa importancia del aposento alto. Y ella dice: bueno, si él es un siervo de Dios, si él es un profeta de Dios, si él permanece en comunión con Dios, tiene que haber un aposento alto. Tiene que haber un aposento alto. Entonces ahora yo pregunto: ¿tú tienes comunión con Dios? Necesitas un aposento alto. ¿Ya lo tienes? ¿Tienes un aposento alto? No estoy hablando de que construyas un segundo nivel en tu casa. Un aposento alto, vamos a ver lo que hoy nos va a representar. Así que necesito que veamos eso. ¿Qué representa? ¿Para qué servía el aposento alto? En el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento es la palabra griega anogeón, que significa arriba del suelo, segundo piso, huperón, superior. En el Antiguo Testamento viene del hebreo aliyá. Esa palabra aliyá la encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Aliyá, que se puede traducir como casa, como familia, hogar, pero realmente significa un lugar elevado. En algunos libros de la Biblia, o sea, en algunos versos aparece esta palabra y la traducen como sala de verano, cámara, o también lo traducen como desván.
Ahí les estoy dando algunas referencias de cómo aparece en la Biblia el aposento alto. También podemos decir que el aposento alto se consideraba una cámara o habitación superior, exaltado, supremo. Y miren lo que significaba o realmente es un aposento alto. Es algo celestial. Es algo donde nosotros entramos. Miren, el aposento alto puede ser tu cuarto, puede ser un lugar de la sala, puede ser la cocina. Miren, a pocos hermanos les he escuchado yo esa frase, que dicen, es que, por ejemplo, alguien dijo por ahí, es que cuando está en ese sillón, ahí sé que tiene comunión con el Señor. Es un lugar como que específico. Y yo no sé cuántos más tienen eso. Pero por ejemplo, mi esposa, pastora, anheló después de ya nosotros casados, ella anhelaba un sofá. Y es que ella decía, yo antes tenía un sofá y solo llegaba y me sentaba ahí, y era entrar a otra dimensión. Y entonces es un lugar que tú, tal vez sin darte cuenta, se fue convirtiendo en tu aposento alto, en un lugar donde tú te transportas a los lugares celestes, donde tú vas por eso, miren, es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, Timoteo, echa mano de las cosas celestiales, porque métete en esa comunión con Dios, donde sales, prácticamente dejas la tierra y vas allá a ese lugar celestial, a ese lugar secreto con el Señor. Entonces es un lugar celestial. El aposento alto, literalmente, ¿verdad? Literalmente era la parte más alta de la casa. Eran las habitaciones superiores o piso superior de una casa. Es una habitación en la parte superior, parte de una casa, cámara superior, generalmente el espacio abierto más grande de una casa antigua. Eso era lo literal. Cuando dice Jesús se retiró y se fue al aposento alto, se iba. Miren, Jesús visitó mucho una casa específica, una casa que tenía un aposento alto muy grande. Esa misma casa, o diciéndolo de otra manera, ese mismo aposento alto. ¿Se recuerdan ustedes dónde estaban reunidos los discípulos cuando vino el Espíritu Santo? En Hechos 2. Dice, estaban todos reunidos unánimes en el aposento alto. ¿Cuántas personas eran? 120. ¿De qué tamaño era ese aposento alto? Estamos hablando 120, hermanos, del tamaño del templo. Entonces esa era una casa grande que tenía un aposento, como decir, tenía una terraza. Y allá arriba en la terraza se reunían los discípulos. Seguramente esa terraza tenía otro techo, donde ellos se protegían de la lluvia, del sereno, porque ahí, hermanos, en ese aposento alto, ellos disfrutaban estudiando la palabra, platicando con Jesús, tenían comunión, hermanos. Eso era hermoso. Y entonces eso es un aposento alto. Miren, quiero que vayamos ya avanzando en esto. Aquí aparece la casa donde está ese aposento alto, donde Jesús estuvo muchas veces. Muchas veces. Miren, Hechos capítulo 12, verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Es el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces dice, ¿cómo se llamaba la mamá de Marcos? María.
María vivía en esa casa. Es la misma casa donde vino, donde fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las casas donde hay aposento alto? Hay un derramamiento del Espíritu Santo. Hay un fluir del Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener, hermanos, necesitamos tener aposento alto en nuestra casa. Tener ese lugar donde, hermanos, nos transportamos a lo celestial, a los lugares celestes. Estamos aquí en la tierra, tenemos puestos los pies aquí, pero hermanos, espiritualmente ascendemos a ese lugar, entramos a esa dimensión celestial. Pero entonces, miren, María, la madre de Juan Marcos, dice, donde muchos, porque era un aposento alto grande, donde muchos estaban reunidos orando. Voy a seguir leyendo mejor, porque si no, no me va a dar tiempo. Pero vemos entonces acá bueno, María, para empezar, María era una mujer probablemente viuda. Una mujer viuda que tenía un hijo, Juan Marcos. Tenía un hermano. Más adelante vamos a ver, el hermano de María era Bernabé, el que después se convierte en apóstol. Y quiere decir que Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Entonces miren, Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, dice acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Probablemente este Juan Marcos, cuando Jesús estaba enseñando, cuando Jesús llegaba al aposento alto, ahí a la casa de María, y se ponía a enseñar, probablemente, lo más seguro es que Juan Marcos escuchaba las enseñanzas de Jesús. Ahí estaba, no era conocido todavía Bernabé, no era ni siquiera uno de los 12, pero seguramente ahí estaba Bernabé también oyendo la palabra. Y después asciende Jesús, y entonces se quedan los discípulos, los 12 que se convierten en apóstoles. Y entonces Juan Marcos y Bernabé siguen recibiendo la enseñanza porque se siguen reuniendo en el aposento alto. Entonces, ¿qué sucede cuando hay aposento alto? Marcos, un muchacho, termina escribiendo el Evangelio de Marcos. Se convierte en un discípulo. Bernabé se convierte en un apóstol. O sea, lo que quiero es, veamos la importancia que hay en el aposento alto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Escribe el apóstol Pedro y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, el mismo Juan Marcos, y Marcos, aquí ya dice Pedro, Marcos es mi hijo espiritual. Entonces aparece aquí ahora como Marcos convirtiéndose en un discípulo de Pedro, convirtiéndose en un hijo espiritual del apóstol Pedro. Todo lo que puede pasar en una casa donde hay aposento alto. Entonces, la importancia del aposento alto. Dice, después que los discípulos fueron testigos, lo que les dije hace un momento, fueron testigos de Jesús, se va a los cielos, asciende a lo más alto. Dice, los discípulos se dirigieron de nuevo al mismo lugar donde siempre se reunían con Jesús. Regresaron ellos otra vez. Ellos están en un monte. Aquí está, creo yo, vamos a ver. Aquí, Hechos capítulo 1, verso 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos están en el monte de los Olivos, Jesús asciende a los cielos. Entonces los discípulos dicen, bueno, regresemos a Jerusalén. Y solo regresan a Jerusalén y se van directo. Dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto.
donde estaban hospedados. Ya vivían ahí estos discípulos. Y entonces da los nombres de quienes estaban ahí hospedados en el aposento alto. Dice: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Ni conté cuántos hay. Pero ellos regresan. Ya Jesús se fue. Bueno, entonces ahora regresemos, vámonos a Jerusalén. ¿Y qué hacemos? Vámonos todos al aposento alto. Vámonos todos a la casa de María. Vámonos todos donde está Juan Marcos. Y entonces ellos van, se reúnen ahí. Ahí pasan 10 días después. Viene el Espíritu Santo. Entonces dice el verso 14: todos estos, los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Pueden darse cuenta, hermanos? Preguntémonos, a ver, analicemos qué clase de gente estaba en ese aposento alto. No estoy hablando de posición social, no estoy hablando de espiritualmente, ¿qué gente había ahí? Solo de los meros cañones, hermano. O sea, en el aposento alto no estaba cualquier gente. Estaban los, si podríamos decir, los 12 o los 11. Aquí se mencionan 2 Marías por lo menos. María, que es la madre de Juan Marcos, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender esto. Hay una gran importancia en eso del aposento alto. Nuestra casa se tiene que convertir en una casa, en un aposento alto, en un lugar de comunión con Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando uno mira Hechos capítulo 2, dice que todos se reunían, y se reunían precisamente en esa casa. Bueno, se reunían ahí, la palabra dice, en las casas. Quiere decir que se reunían en el aposento, pero varias casas. Si no es que la mayoría, la casa de todos, tenían aposento. Y entonces, hoy nos reunimos en este aposento, el otro día en otro aposento, en otra familia y así. Pero ¿qué hacían en esas casas? ¿Qué hacían en los aposentos? Y dice, participaban del partimiento del pan. Tenían todas las cosas en común. Miren, hermano, a mí. Y cuando digo a mí, estoy incluyendo a la pastora juntamente conmigo. Porque somos una sola carne, ¿verdad? Entonces cuando yo les digo a mí, ustedes hagan de cuenta que somos los dos. Estamos preocupados, hermanos, porque la canasta de amor no está funcionando como debiera funcionar. No está funcionando. Yo no sé qué es lo que nos pasa, pero por lo menos somos 100 personas, redondeando el grupo, ¿eh? Por lo menos somos 100 que venimos. Digamos, ustedes dirán, ahorita no habemos 100, no, pero los que no vinieron hoy van a venir el domingo. Y los que vinieron el martes no están hoy. No todos, pues. Entonces sí somos como 100 que nos congregamos regularmente. Entonces yo digo, bueno, la canasta de amor tendría que tener mínimo unas 50 bolsitas. Que una trae arroz, otra trae azúcar, otra trae frijoles. Y se imaginan que hiciéramos una canasta con 50 artículos. Pero cuando yo quiero ver este domingo, ¿cómo va a estar la canasta? ¿Cómo va a estar esa canasta de amor? Miren, les voy a dar un adelanto. Este domingo voy a ministrar
el amor. El amor entre hermanos y nuestro amor a Dios. Que eso se vea, hermano. Que eso se vea. La iglesia de los Hechos, de Hechos 2. Esa iglesia dice que toda la gente vendía sus cosas y llevaba el dinero a la iglesia para repartirlo entre las necesidades de todos. Y entonces ellos estaban participaban, ahí comían, hermanos, ahí vivían. Ya no se querían ir a sus casas, se reunían todos y ahí se la pasaban. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? No lo sé. Pero la palabra dice que ellos vivían ahí, seguramente en ese aposento. Ese aposento que era grande. Y entonces todos estos, dice acá, perseveraban unánimes. ¿Qué hacían? Orando, rogando. Y ahí entonces podemos ver que hay mujeres que amaban al Señor. Mujeres que tenían ministerio, ese ministerio de la oración, de la palabra. Y entonces estaban ahí en un aposento. Entonces la pregunta es: ¿qué cosas hizo Jesús en un aposento alto? Jesús, lo dije al principio, en ese aposento alto, o si quieren cambiamos la palabra, en un aposento alto, Jesús participó con sus discípulos de la última Pascua. A partir de ahí, la iglesia ya no celebró la Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua. Pero a partir de ahí, la iglesia comenzó a celebrar la Santa Cena. ¿A cada cuánto, hermanos, a cada cuánto tiempo se debe celebrar la Santa Cena? ¿A cada cuánto tiempo debemos de participar del pan y del vino? Alguien que me ayude, que me diga cuánto tiempo debe pasar entre uno y otro. Todas las veces que quieras. Todas las veces que, así dice la palabra, todas las veces que lo hagáis. Pero a mí me entristece cuando de repente alguien me dice: en mi iglesia celebramos la Santa Cena. Mire, parece mentira. Una vez al año. Una vez al año. Se están perdiendo una gran bendición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En nuestras casas debemos de celebrar la Santa Cena. ¿Saben qué? Hay alguien enfermo en casa, ministren Santa Cena en su casa. ¿Quién lo puede hacer? ¿Que venga el pastor? No. El que es cabeza de casa lo puede hacer. Pero en mi casa mi esposo no es cristiano. Mi esposo no hay modo que se levante, ¿va? En la Biblia hay mujeres, por ejemplo, no me recuerdo el nombre ahorita, pero hay un hombre llamado Silas. No me recuerdo cómo se llamaba la esposa. Pero miren, hubo una pareja, si alguien lo recuerda o encuentra el nombre y me lo dice. Hubo una pareja que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Pero, ¿cómo se llamaba? Priscila y Aquila. Aquila y Priscila. Aquila es el hombre, Priscila es la mujer, ¿va? Pero cuando uno busca ahí Aquila y Priscila, cuando se refiere a las cosas espirituales, menciona a Priscila. Cuando se menciona y Pablo llegó a la casa de Aquila. Pero cuando dice
Y por ejemplo, no dice literal así, pero por ejemplo, se pusieron a orar, hicieron intercesión. Dice, fueron todos a la casa de Aquila y ahí se pusieron a interceder. Priscila. ¿Qué significa eso? En lo espiritual, Priscila era la que llevaba la batuta. ¿Por qué mencionan a Aquila? Porque al final era cabeza de casa. Pero en lo espiritual, Priscila era la que llevaba la batuta. Entonces, mujeres, hermanas, si tu esposo no se pone las pilas, es otra cosa que tengo que hablar, hermano. Tenemos que hacer una reunión de hombres para que las mujeres no le digan, ya viste, yo te lo dije, porque ya las conozco. Ya viste lo que dijo el pastor, ya te lo he repetido un montón de veces, van a decir. Entonces mejor solitos ahí, ¿verdad? No, miren, hombres, necesitamos tomar nuestro lugar de cabeza. Y cuando digo tomar nuestro lugar de cabeza, no es que le digamos a nuestra esposa, aquí mando yo. No, es tomar el liderazgo espiritual. ¿Cuántos esposos le dicen a su esposa, mi amor, vamos a orar? Vení para acá, vamos a orar. La esposa tiene que estar diciendo, levántate, vamos a orar. Anda, ahora tú todavía, le dice todavía. Entonces necesitamos, los hombres necesitamos levantar nuestra cabeza y tomar nuestro lugar, nuestra posición de líder, de cabeza. Pero me estoy desviando del tema, ¿va? Entonces Jesús sirvió ahí en el aposento alto la Santa Cena. En el mismo lugar, en el aposento alto, sucedieron dos cosas. Y lo primero fue Santa Cena, Pascua. Si nos da tiempo, cosa que ya sé que no, vamos a ver la segunda cosa, pero me interesa hoy ver lo de la Santa Cena. Porque hoy es día de familia, día de Santa Cena. Así que pongámonos las pilas. San Juan capítulo 13 verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero bueno, quiero leer aquí Marcos también, porque ese verso se está escribiendo cuando ese verso de Juan se escribe cuando está en la última noche, ya antes de que lo arresten. Pero también en Marcos 14 verso 13 dice: y Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Dice el verso 14: y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15: y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hacer los preparativos para nosotros allí. Esa era la casa de María. Pero ahí está diciendo, pregunta por el dueño de la casa. Y es que en el tiempo, en esos tiempos, a la mujer no se le consideraba la señora de la casa. Tenía que haber un hombre. ¿Y quién vivía con ella? Esposo no tenía, era viuda. ¿Quién estaba en la casa ahí con ella? Bernabé, su hermano. Y estaba un muchacho, un patojo, qué sé yo, 12 años, Juan Marcos. Entonces cuando Jesús dice, sigan a ese hombre que lleva un cántaro, y ahí cuando lleguen a la casa, pregunten al dueño de la casa, pregúntenle a Bernabé, y él les va a enseñar. Y entonces era ese gran aposento. Pero ¿por qué les estoy leyendo Juan, Marcos?
Y ahorita les quiero leer algo que no es de los evangelios, pero quiero leerles de Pablo. Pablo no anduvo con Jesús cuando él estuvo en su ministerio terrenal, pero Pablo recibió esa revelación después. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 11:24: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y aquí ya entro con mi tema: en memoria de mí. Eso lo dice Pablo. Y Pablo está diciendo, Pablo lo que está diciendo es: Jesús, cuando estuvo en la última cena, la última Pascua y la primera Santa Cena, para mí es la primera. Pablo no estuvo ahí, pero a Pablo se lo revelaron. Y Pablo dice: Jesús en esa cena dijo: haced esto en memoria de mí. Y entonces dice el verso 25: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, y cuando dice ahí, cuantas veces la bebáis, haced esto todas las veces que tú quieras hacerlo, pero hazlo en memoria de mí. En memoria de mí. Hermanos, hemos escuchado esa frase, en memoria de mí. Yo en lo personal nunca lo había explicado como lo quiero explicar hoy. Realmente ese es mi tema. Pero eso sucedió en un aposento. Miren, cuando hablamos de memoria, la palabra griega es la palabra anamnesis. Esa palabrita memoricémosla. Anamnesis. No es amnesia. Anamnesis. Que anamnesis significa historial médico de un paciente. Eso es anamnesis. Entonces, cuando Jesús dice: hagan esto cada vez que coman del pan y beban de la copa, anamnesis, háganlo como un historial médico de un paciente. Entonces, miren, vamos a ver. Juan, el apóstol Juan, en el evangelio de Juan, no dijo anamnesis. Marcos, que fue el que estuvo ahí tanto tiempo en el aposento, no lo menciona. Pero Mateo tampoco. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella. No mencionó anamnesis. Marcos tampoco lo dice. Y mientras comían, tomó pan y habiendo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. No lo dijo. Con esto no estoy diciendo que Pablo esté equivocado. No, al contrario, ahorita les voy a mostrar. Lucas, en el evangelio de Lucas capítulo 22 verso 19 dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto. Anamnesis. Lo dice Lucas, lo dice Pablo. Pero ¿por qué lo dice Lucas? La pregunta es: ¿por qué Lucas? ¿Y por qué no lo dice Mateo? ¿Por qué no lo dice Juan? ¿Por qué no lo dice Marcos? Entonces, bueno, Mateo era un recaudador de impuestos. No lo estoy haciendo de menos, pero estoy recalcando su trabajo. Era un recaudador de impuestos. Marcos era un muchacho que estuvo ahí, recibió enseñanza, pero por alguna razón no lo menciona.
Lo menciona Lucas. ¿Cuál era el trabajo de Lucas? Era un médico. Entonces, para Lucas, eso de anamnesis, ¿se imaginan a Lucas siendo un médico? Llegaban sus pacientes y le decían, mire, no sé cómo les decían en aquel tiempo, pero digamos, le decían, mire doctor, fíjese que ando con un dolor aquí de estómago. ¿Qué le decía él? Toma tal cosa y haz tú. No. Un buen médico empieza con anamnesis. Le dice, ¿cuándo empezó el dolor? Un historial médico. ¿Qué comió ese día? Y lo que hace es recordar. Hace memoria. ¿Y cuándo es que te duele? Y empiezan ellos a tocar, ¿va? Yo no sé cuántos se han operado de aquella cosita que le quitan a uno ahí, el apéndice. Y no sé cuántos médicos hacen lo mismo que me hicieron a mí. Pero me apachaba aquí, me apachaba duro y soltaba de un solo. ¿Sintió dolor? Sí, le decía. ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde tiene el dolor? Pues a mí me duele, no me recuerdo si le dije aquí o aquí, la cosa que me dolía en algún lado. Y cuando me opera del otro lado. ¿Por qué me operó ni me acuerdo dónde la tengo tampoco? ¿Por qué me operó de aquí si el dolor era aquí? O al revés. Entonces me dice, no, lo que pasa es que usted sentía el reflejo del dolor. Tengo buenos reflejos, dije yo. La cosa es, anamnesis es un historial médico donde nos empiezan a preguntar qué quiere. Miren, tengo que avanzar con esto, así que lo voy a decir así de una vez. ¿Qué quiere el Señor que hagamos cuando tomamos Santa Cena? Haced esto, anamnesis. Entonces, Él es el médico divino. Él es el médico que no solo sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma, sana nuestro espíritu. Y entonces el Señor quiere que cuando participemos de la Santa Cena, dale fuerte ese aplauso. Él quiere que cuando participemos de la Santa Cena, nosotros nos acerquemos a Él y le empecemos a decir, Señor, yo estoy mal espiritualmente. Y entonces quizá Él nos va a hacer preguntas. El Espíritu Santo. ¿Y cuándo empezaste con esas tus dudas? ¿Cuándo empezaste con ese tu problema? Fue desde que hice tal cosa, cometí tal pecado. Entonces empezamos a decirle al Señor, Señor, es que una vez yo me fui a meter a un lugar y no sabía que ese lugar estaba lleno de espíritus inmundos. Y entonces el Señor empieza a decirnos, anamnesis. Mis hermanos que van a servir, por favor, sírvanos. Esa palabra anamnesis dice, ya les dije que significa historial médico. La medicina lo comenzó a usar en 1593. Y lo que significa es recuerde cuándo fue, recuerde cómo fue, recuerde qué pasó, recuerde cómo es el dolor, recuerde. Hermanos, hoy estamos frente al Señor y el Señor nos está diciendo anamnesis. Recuerda qué pecados has cometido, recuerda qué faltas has cometido. O sea, no podemos participar. Miren, ¿por qué Lucas lo dijo? Porque él era médico.
Porque él sabía bien que si uno no recuerda, no va a poder, el médico no va a poder dar la medicina correcta. Entonces, recuerda. Miren, en la medicina se trata de la información que un paciente suministra a su médico para la confección de un historial médico. En la psicología y psiquiatría es recabar datos sobre la infancia o la conducta de un paciente que comprenden antecedentes familiares y personales, experiencias en particular, recuerdos que se usan para analizar su situación clínica. Cuando estamos en la Santa Cena, tenemos que recordar todo lo de nuestros ancestros, pecados que ellos cometieron, problemas a los que ellos se metieron, y el Señor viene y visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el Señor dice: recuerda qué hizo tu abuelo, recuerda qué hizo tu papá, recuerda y renuncia a esto ahora que estás en la Santa Cena. Miren, para un gastroenterólogo, o sea, esto tiene que ver con nosotros aquí en lo espiritual. Es la información de la alimentación del paciente y en cómo desarrolla el proceso digestivo. ¿De qué te alimentas espiritualmente? ¿Cuál es el alimento espiritual? Número 1, la palabra. Número 2, la oración. Número 3, la alabanza. Número 4, la comunión con Dios. ¿Qué música escuchas en tu casa? ¿Qué hablas? ¿Qué hablamos con la gente? Entonces, en lo que mis hermanos cantan, inclina tu rostro y haz ahorita tu historial médico. Recuerda qué problemas, qué pecados, qué situaciones, en qué cosas están metidos. Y dile al Señor, preséntale tu historial médico al Señor. Es momento que le digas al Señor con toda la verdad. Al médico no le vas a decir mentiras, porque si le dices mentiras, ¿para qué fuiste ahí? Entonces dile al Señor realmente qué es lo que está pasando en tu vida. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
hay poder en la sangre que Él derramó. Si ya trataste de recordar tu historial, si ya le dijiste al Señor cómo estás realmente, cómo estamos espiritualmente, qué tan afectados estamos por el pecado, qué tan mal estamos, qué tan contaminados estamos, entonces podemos participar de su cuerpo. El apóstol Pablo dice que por no hacer eso, realmente él dice por no discernir, pero comparándolo con estos diríamos por no hacer bien su historial médico, por no decir, por no recordar todo, por no recordar aquellos pecados, aquellas faltas, aquellas contaminaciones que traemos, por no hacer bien tu historial médico. Dice Pablo, hay muchos débiles, otros están enfermos, otros ya se murieron. O sea, tiene que ver con historial médico. Entonces, ponte a cuentas con el Señor. Como dijo David, Señor, perdóname por aquellos pecados que me son ocultos. Perdóname por aquellos pecados que ni me acuerdo, que no me di cuenta. Perdóname. Quiero participar de tu mesa en santidad, en pureza. Crea en mí un corazón puro, Señor, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Y gracias, Señor. Gracias por dar tu cuerpo por nosotros. Y hoy participamos de tu carne, Señor. Comamos, Señor. Después de haber cenado, levantó la copa y él dijo: esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en anamnesis. Haced esto recordando, haciendo tu historial médico. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor. Hoy participamos de tu sangre. Bebamos, hermano. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos has dado de participar de tu mesa. Gracias, Señor, por tu palabra, por esa enseñanza, Señor, por esa administración del aposento alto. Que esto, Señor, se haga rema en nosotros, papito amado, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. No se les olvide devolver las copitas, mis amados, en el nombre de Jesús. Y los esperamos el día domingo a las 9 de la mañana.